tanto tenemos la misma sangre y la misma piel. Y mi madre nunca me dijo... ¿Cuál de tus madres? ¿La que te parió o la que te adoptó? Soy adoptado. Tú sí que eres perspicaz, hermano. De verdad que eres bien inteligente. Hey, eres adoptado. Pero para tu buena fortuna, fuiste adoptado por personas ricas, con mucho billete. Pero créeme, somos hijos del mismo par de miserables muertos de hambre. Hey. No puede ser. Te parece que soy muy mala, ¿verdad? Igual que la bruja de los cuentos. Déjame decirte que eso no es verdad. No soy como ellas. Soy peor. Así que mantienes la boca cerrada como lo has hecho hasta ahora, que nadie recuerda cómo es tu voz. O puedo abrir un hoyito en la tierra y te entierro viva. Dime, ¿voy a tener un nieto? ¿Qué fue eso? Por favor, Daniel Ponce, conmigo no tienes que fingir. Estamos bastante grandecitos, ¿no? Como para andar con jueguitos. Sabes que me necesitas. Estás muy mal. Necesitas refugiarte en los brazos de una mujer, ¿o no? No me vas a decir que te da pudor acostarte con la hermana de tu ex amor. Es eso. Todavía te sigue importando, ¿no? Lucy está muerta para mí. Precisamente por eso te lo estoy diciendo. Si está muerta, ¿qué te impide estar conmigo, que estoy más viva que nunca? Roxanita, ven, mi amor, ¿por qué estás ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Ay, mi amor, prometo no dejarte sola nunca. Ay, ¿qué tienes, mamita? Ven, ven, mi amor. Sí, esa es la dirección. Pero por favor, manden una ambulancia urgente. Hay alguien inconsciente aquí. Sí, yo espero aquí. Gracias. Ay, no te preocupes. No te vas a morir. Ya vienen en camino. ¿Qué fue lo que pasó, Rames? Yo lo encontré así. ¿Cómo? Asesino. Tú lo hiciste, ¿verdad? Tanto lo dijiste que lo hiciste. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú te empeñas en forzar las cosas. Y esto es algo que no debes de forzar. Debe de fluir. Solo me contagias de tu ansiedad. O sea, la de la culpa soy yo. Sí, por supuesto que eres tú. Te muestras tan vulgar. Las niñas decentes no hacen eso, Adriana. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ayudar? Lo que quiero de ti, carnal, es que me ayudes a ser otro. ¿Cómo la ves? Pero el caso es muy grave. No solo tiene fracturado el cráneo, sino también daño cerebral. Eso significa que no sabremos la magnitud del daño hasta que esté consciente. Por la zona en la que sucedió el golpe, creemos que afectará su memoria y tal vez su personalidad. A ver, Gonzalo, pero ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si Radamés vive, tal vez no sea el mismo. Yo creo que debes decirle a ese muchacho la verdad. Tienes que decirle que estás embarazada. ¿Qué tal si me rechaza o rechaza al bebé? Acuérdate que ya tuvimos una bronca muy grande. Mi amor, si te rechaza y no quiere al bebé, él se lo va a perder. Pero tiene todo el derecho de saber que él es su hijo. Bueno, quién sabe. Igual a una de esas se reconcilian. ¡Manos a la nuca, imbécil! ¡Manos a la nuca! No te muevas. No te muevas. Lárgate. Quiero que me dejes en paz. Me voy, pero no antes de que veas esto. Mira.
Me estabas buscando, ¿no? ¿Qué quieres? Esto. Comprobar que tomé la mejor decisión. Eres un niño fresa, estúpido. Y no mereces nada de lo bueno de la vida. ¿Y qué es lo bueno de la vida, según tú? Mírala, quiero llorar. ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, imbécil? Eres una Tú también. ¿En dónde está Olegario Marrero? Pues en la cárcel, que no. Ustedes lo agarraron. No seas imbécil. Los vieron anoche en un tugurio muy cerca de aquí. Pues se les habrá pelado, yo no me enteré. No seas imbécil. Habla. ¿En dónde está? No sé. Aquí está. Ni se te ocurra moverte. ¿Qué pasa, mugroso? Oye, cálmate, cálmate. Esta banqueta es mía. Te estoy cobrando la noche. Es poco para lo que te quitaron tus otros cuates. ¿Mi celular? ¿Mi cartera? ¿Mis cosas dónde están? ¿Cómo llegué aquí? Te dejaron tirado. Estabas ahogado. Para mí que te metiste otra cosa. Ahí te dejan en cueros. Abusado, hijo. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pablo, no te puedo seguir viendo. Mi hijo no me perdonaría que tuviera algo que ver con el asesino de su padre. ¿Radamés murió? No. Pero no va a volver a ser el mismo. Su cerebro sufrió daños irreparables por el golpe que le diste y... Elena, yo no lo golpeé. A ver, ¿qué quieres? ¿Que me arrodille ante ti para que me creas? Mira, lo odio, lo detesto por lo que te hace y cómo te maltrata. Pero yo seré incapaz de hacer algo así, créeme. Elena, por favor, tienes que creerme. Elena, por favor. Por más que te lo pida, no me vas a creer, ¿verdad? Tan débil es el amor que sientes por mí. Lo arruinaste, Pablo. Arruinaste todo. Todo lo que pudo ser. Adiós. No se trata de que ustedes hayan hecho algo mal. No, para nada, al contrario. Son a todo dar. Su trabajo es impecable. Sin embargo, ya no voy a necesitar sus servicios. Los tengo que dejar ir y es por eso que aquí está su indemnización. Más un bono, para que sepan que soy agradecido y que los voy a recordar. Eli. ¿Hubo algo de mi trabajo que no le gustará? ¿Cómo se te ocurre, flaquita rica, no? Ay, don Rafael, usted nunca me había dicho algo así. No, perdóname. Perdónenme todos. Lo que pasa es que estoy cada vez más enfermo. Tengo que ir a los Estados Unidos, a Houston, donde parece que hay un tratamiento que me puede ayudar. Pero dice el médico que tengo que pasar un año allá. Es por eso que los tengo que dejar ir, Víctor. Rocío. Ahora, por favor, váyanse y no me vuelvan a llamar. No me busquen hasta que yo los busque a ustedes. ¿Está bien? Váyanse, por favor. Te vas a quedar encerrada aquí hasta que se me pegue la gana. Como lo ve, licenciada,
Aquí recibo un trato muy respetuoso y digno. El comandante Ponce es todo un caballero. Usted está violando los derechos humanos de mi defendida, comandante. Está pasando por encima de su derecho a un juicio limpio y a un trato digno. ¿De qué derechos humanos me está hablando? Esta mujer es una asesina. Está claro que no conoce de derechos humanos. Mis derechos están garantizados por la Constitución. Aunque yo fuera culpable, el señor Justicia los ignora. Los asesinos no tienen derechos. Y eso es lo que tú eres, una vulgar asesina. Así que te vas a quedar aquí a escuchar mis gritos y mis malos tratos, ¿entendiste? Usted no tiene ningún derecho de maltratarla así. Le exijo respeto para mí y para mi defendida. Cállese la boca ya. ¿Me escuchó? Esto no se va a quedar así. Soy testigo de que usted es un grosero que maltrata a las indiciadas y le viola sus derechos humanos. Ella tiene que ser transferida de inmediato. Ella se queda aquí bajo mi custodia hasta que se me pegue la gana, ¿escuchó? Ya estuvo bien, comandante. ¿Cuántas humillaciones tengo que padecer para que usted se sienta bien, señor Justicia? ¿O alguien más le habrá pedido que me haga todo esto? ¿Que no le da pena ser tan hipócrita, acusándome de engaños y de amantes? Ya déjeme en paz. Y vaya a sacarse ese rencor que tiene, ese rencor que trae en su alma con su amante en turno, con la miserable de Liliana Durán. Con tu corazón y cuidándote mucho, pues yo calculo unos 6 meses cuando mucho. Don Ignacio, papá, te tengo la novedad de que vas a ser bisabuelo. ¿Cómo? Pero si vi que apenas es una niña, ¿cómo que va a salir con su domingo 7? Ya, bájale, Fernanda. Son otros tiempos. Gracias, princesa. Me estás haciendo muy feliz. ¿Despertó? De eso se trata. Radamés, ¿me escuchas? Elena. Soy la licenciada Vergel, encargada de cuidado infantil. Y vengo por la niña Roxana Pérez. No está bien que siga bajo la custodia de una presunta homicida. Estamos iniciando el juicio en nombre del Estado mexicano en contra de la ciudadana Lucía Durán, acusada por el asesinato del ciudadano César Mondragón. ¿Cómo se declara la indiciada? ¿Inocente o culpable? Inocente. A ver, licenciada, usted no se puede llevar a la niña si antes no me entrega una orden firmada por un juez de menores. ¿Está claro? Ya me pasaron al penal de mujeres. ¿Cuándo me piensas sacar de aquí? Tienes que tener paciencia. ¿Y como para cuándo crees que se me acabe la paciencia? ¿Para antes o para después de que empiece yo a cantar todo mi repertorio? Acuérdate que le puedo contar todo lo que sea al Comanche Ponce. Híjole, sí se va a poner bien furioso cuando se entere de todo lo que has hecho. Y tú te vas a quedar vestida y alborotada, mamita. Tú eres mi abuelo. Yo soy tu nieto. Nieto. ¿Y a mí? ¿Reconoces quién soy yo? Pues, no sé. ¿Quién es ella, Elena? ¿De qué te ríes, Liliana? Te pones del lado del enemigo y ni siquiera disimulas la alegría que te provoca el sufrimiento de tu hermana. Media hermana. Ya estuvo bueno de tanto veneno. No tengo más tiempo para disgustos contigo, Liliana. Quiero que vayas a la casa y recojas todas tus cosas. Te quiero fuera de mi casa. No tengo la menor duda de que Lucía Durán, por encargo de Olegario Marrero, asesinó a mi hermano. ¡Silencio! ¡Silencio! Ella tenía el motivo, la oportunidad y el arma homicida. No, eso no es cierto, señor juez. Eso es mentira.